la 1 de la tarde con 29 minutos, como les anuncié. Está con nosotros aquí Adrián Hernández Balboa, es diputado local. Vamos a platicar sobre esta iniciativa que ha presentado, tiene algunos días en el Congreso y que, pues ya dije, ha generado muchos comentarios. Adrián Hernández, qué gusto saludarte, bienvenido. Hugo, que el gusto es para mí, para tener esta tardecita sabrosa de miércoles, que además es que pronostican lluvia, y estar en tu programa, así que va a estar bueno los temas que el día de hoy vamos a abordar. Y saludo a todos los radioescuchas que en un ratito más van a entrar también a la comida, así que no apaguen, que estén pendientes porque va a estar buena la tirotiza. Bueno, vamos a hablar de esa tirotiza, como la llamas, porque ha generado ámpula en el Congreso esta iniciativa que va en varias vertientes, pero que se ha centrado, vamos a decirlo así, en la eliminación o la desaparición de las diputaciones plurinominales, 7 de ellas específicamente. Vamos al contexto. ¿Por qué se presenta esta iniciativa? ¿De dónde sale? ¿Cómo se madura? ¿Se cumplieron, vamos a decir así, los protocolos políticos? No estamos hablando de la forma, sino ¿se consensó adecuadamente? ¿Tiene futuro, Adrián? Pues mira, es una iniciativa que recoge un reclamo. Las voces de la gente, del pueblo, de la ciudadanía, que los que hicimos campañas políticas, los que hemos tenido la posibilidad de tener cercanía con la ciudadanía para ganarnos su confianza, la oportunidad de que nos hicieran diputados, tener esa representación, te lo dicen a todas voces. Si tú haces una encuesta seguramente y preguntas, y los que nos están escuchando, si están de acuerdo en que existan menos diputados. Y en mi caso, la propuesta no solamente fue esa, yo le llamé la reforma del poder, que tiene que ver disminuir diputados, disminuir regidores y también quitarnos el fuero a algunos que tenemos esa posibilidad que lamentablemente nos hace diferentes. Pareciera que hubiéramos de primera y de segunda, con los que tienen el fuero, los que se pueden portar mal, y los ciudadanos que tienen que estar rectitos con la ley, porque si no a esos hasta la infracción de tránsito se la cobran doble, ¿no? Entonces, es lamentable todo este tema, y por supuesto que yo sí le veo mucho futuro, porque tenemos el apoyo de la ciudadanía. Por supuesto que cuando se tocan estos temas, pues se tocan intereses, se tocan cuestiones como que pareciera que va dirigido a un grupo que han estado en la política solamente ocupando este tipo de cargos, y que se le hace muy cómodo pues llegar vía la representación plurinominal y no vía el toque de la ciudadanía, que es la que al final te dice sí o no en las urnas el día que te presentas en el asunto. Tú llegaste al Congreso esta vez por la vía directa. Sí, totalmente. El distrito 6, ¿verdad? El distrito 6, es correcto. Y fue además el que tuve afortunadamente la mayor diferencia entre los diputados que participamos aquí en los 6 distritos que tiene el municipio del centro. Sin embargo, al PRI le fue muy mal en la última elección y tiene hoy representación, la que tiene, en base a las plurinominales. Te quiero decir que no le fue mal. En el total del número, en esa elección del 2015, la diferencia con el PRD y el PRI es casi de 4,000 votos en la suma de toda la votación. Fueron como 900 y tantos mil votos para todos los partidos políticos, y el PRI tuvo 242,000 y el PRD tuvo 246,000. Pero por el voto directo no ganó tantas. Ese es el asunto, es exactamente en donde está parte de mis argumentos. Los argumentos que yo establezco es que las plurinominales, el origen, que además no es una figura que existía, porque también algunos he escuchado también en los reclamos ahora de estos que mandan en el Twitter y te quieren descalificar de tajo las iniciativas. Y dices, bueno, ¿por qué el PRI no lo propuso en estos 80 años que ha gobernado? Pues, primero porque no existía esa figura, es una figura nueva el tema de los plurinominales. ¿Cuál es? Bueno, ni tanto. Bueno, pero en 80 años. Ah, bueno, pero tampoco es de ayer. No, el tema inicia en el 77 y la primera, la representación. Son 40 años casi. La representación es en el 82. En el 77 se abre la posibilidad y es en el 82. La reforma política de Reyes Heroles. Es la primera en donde se habla del tema, pero es en el 82 con la Jucopo. La Jocopo, que era la Gran Comisión. No, era el tema de López Portillo, el que establece el tema de la oportunidad de tener la representación de las minorías. Sí. Es decir, cuando había un partido único prácticamente, que era el PRI,
pues realmente se llevaba ahora sí lo que se conoce como el famoso carro completo. Entonces, ¿qué pasa con esta representación? Pues permitía que las minorías tuvieran la representación. Pero hoy se ha desvirtuado esa figura. Y fíjate nada más lo que pasa en nuestro Congreso, para no tocar todos los ejemplos que hay a nivel nacional y local. En nuestro Congreso hay 14 diputaciones plurinominales. ¿Y quién crees que tiene el menor número de esas 14 diputaciones locales? Pues los partidos minoritarios. ¿Quiénes son los que tienen más plurinominales? Los partidos mayoritarios, los que sacan más voto. Entonces, hablamos del PRD, del PRI. PRI, claro, y lo dije en mi exposición de motivos también. En este caso, los que más votos sacamos fue el PRD, el PRI, el PBEN, y a ellos fue donde se distribuyó MC, 1, PT, 1, el PAN, 1, y Morena sacó 2. Entonces, y Morena incluso con 120,000 votos a nivel estatal, solamente 2. ¿Quiénes se llevó la mayoría y quiénes tienen ahorita la mayoría? Pues el PRD tiene 5, nuestro partido tiene 3, y así. Esos son los que tienen la mayoría, los que sacan más votos. Entonces, realmente esta figura está ayudando más a esos partidos que en las urnas le va mejor que a los que realmente sacan poca votación o que incluso no logran ganar por votación ningún solo distrito, pero que tienen cumplen con una situación que dice la Constitución, que deben de tener cuando menos mínimamente el 3% de la votación. Entonces, por supuesto que creo que es importante que se analice, se reflexione. Si hacemos una corrida histórica de cómo estamos conformados, Hugo, pues en 1825 iniciamos con 9 diputados. Se fue creciendo. Están en 35, pero 21 de distritos y 14 pluris, ¿no? Es en el 2004, 2003 que iniciamos con esta figura también ya de tener 21 y 14. Antes tampoco no teníamos, pero además incluso en las anteriores constituciones también hubo una disminución de 9 a 7. Y ahora en las recientes hubo en algún momento un movimiento, aquí te traigo los cuadros comparativos, sí, en donde del 92 al 94 habían 17 por votación directa y 12 pluris. Y en el 98-2000 subió a 18 directa y bajó a 11 pluris. Es decir, el tema de la disminución o ampliación pues ha sido precisamente una decisión del propio Congreso, los propios diputados los que deciden el asunto. Yo escuché uno de los argumentos que era anticonstitucional. Ahorita vamos a ir revisándolos todos esos. Nada más dime antes, ¿por qué entonces PAN, MC, PT, o sea, los que con todo respeto se les podría llamar chiquillada, también saltaron y se oponen? ¿Por qué? Porque no la han leído. Porque además no conocen sus documentos nacionales, que yo lo lamento mucho, y eso ya es un tema que tendrán que verlo ellos de manera directa y preguntarse, porque no se han puesto a leer lo que han propuesto en sus plataformas electorales los distintos partidos políticos y lo que además a nivel nacional han declarado distintos senadores, diputados federales e incluso iniciativas que se han dado ya en algunos congresos, San Luis Potosí, sobre este mismo tema, que en muchos casos ni siquiera es gobernado por el PRI en algún momento. Ahorita sí, antes no. Entonces, verdaderamente creo que reaccionaron pensando que estaba siendo afectado su interés. Y esta iniciativa que estoy presentando, lo que yo dije es que no desaparezcan. Yo nunca dije quiten los plurinominales. Yo digo, sí, hay que tenerlos, pero esos plurinominales tenemos que hacer una serie de reformas que permita verdaderamente rescatar el origen de la existencia de los plurinominales, que es que las minorías tengan representación en nuestro Congreso y que no sean beneficiarios los partidos que mayoritariamente saquen más votos. Es decir, ni siquiera, como no la han leído, porque nada más la descalificaron pensando que estoy pidiendo, creo que se fueron con la finta de lo que dijo Pepe Toño de que es anticonstitucional, pues es falso a todas luces. Yo lo que menos estoy diciendo es desaparezca, al contrario, fortalezcamos esa figura, pero en el espíritu original constitucional, que es que las minorías tengan la representación. Tú estás planteando que el Congreso quede con 28 diputados entonces, en otras palabras. Es que se disminuye, es correcto, pero además cualquier propuesta, iniciativa de reforma, a mí yo lo que lamento mucho es que se señale y se establezcan situaciones previas a una discusión que te establece que sea, porque además así lo pedí,
que sea a través de la comisión, en donde se pueda incluso enriquecer, discutir, modificar las propuestas para que en base a los comentarios, reflexiones, análisis que pueda hacer cualquier diputado de esa comisión, pues se pueda llevar esta propuesta a la comisión y que se discuta y se apruebe o se desapruebe. Pues, ¿y cómo llegaste a esa conclusión de que 7 es el número mágico? Bueno, lo que pasa es que ese mismo día coincidimos, porque además lo habíamos platicado también el diputado César Rojas y yo, y él hace una serie de propuestas. Yo no hago la situación, yo hago el número de 6, que se disminuya el número de diputados plurinominales. Digamos 3 y 3 por circunscripción. Es correcto, porque como está dividido el mapa electoral, necesita para el asunto de la equidad, de la igualdad, que estén en números pares, el número de plurinominales. Entonces, que no era necesariamente también así, pero para no meter en más discusión, pudiéramos. Pero insisto, esta propuesta la podemos enriquecer, incluso si hay necesidad por alguna serie de argumentos que la Corte ha establecido también para la representación plurinominal, pues se puede disminuir también el número de diputados por distrito. Tabasco es de los que tiene menor número de población por diputado. El caso de Yucatán tiene casi 90,000 habitantes por un distrito. En Tabasco tenemos 68,000 por un diputado. Es decir, pudiéramos incluso que creciera la representación poblacional y eso también nos permitiría tener un menor número de diputados y salvaguardaríamos uno de los principios del 40-60 que también establece, insisto, la Corte. La Constitución, el artículo 116, para que también a la gente le quede clarito, si me permites te lo quiero leer, ¿sí?, para no fallar y que la gente vea que lo que nosotros estamos diciendo no va en contra de la Constitución, que son de los temas que creo que es importante que la gente sepa. Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y dice, el número de representantes en las legislaturas de los estados será proporcional al de los habitantes de cada uno, pero en todo caso no podrá ser menor de 7 diputados en los estados cuya población no llegue a 400,000 habitantes, de 9 en aquellos cuya población exceda de este número y no llegue a 800,000 habitantes, y de 11 en los estados cuya población sea superior a esta última cifra. Es decir, solamente te establece mínimos, no te establece máximos, y te dice, a partir de 11 si eres mayor de 800,000 habitantes, que es lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 2,400,000 habitantes aproximadamente según el último censo, ¿no? Sí. Y aquí dice otra cosa importante en el asunto de las diputaciones proporcionales. Las legislaturas de los estados se integrarán con diputados electos según el principio de mayoría relativa y de representación proporcional en los términos que señalan sus leyes. En ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la legislatura que excede en 8 puntos su porcentaje de votación emitida. Esa es la única condición que te pone. No te establece absolutamente que tienes que tener 5, 4, 3, 20, 8 o menos. No te dice nada. Te dice la Constitución local es la que te va a establecer los números. Entonces, pues este es un tema que lo podemos discutir con amplia posibilidad de llegar realmente a un acuerdo entre todas las distintas fracciones. Sí. Y además están los documentos que establecen, en el caso del PAN, en el caso de comentarios del PRD, en el caso de Morena, hay muchos partidos políticos que han presentado iniciativas para reducir diputados plurinominales en el Senado, en la Cámara de Diputados Federal. Cuando a mí me dicen también que este es un asunto que acabo de sacar yo, pues es que tampoco han revisado lo que he hecho. Cuando se hizo una iniciativa donde se sacaron firmas de la ciudadanía para proponer la reducción de diputados plurinominales hace algunos años, yo hice incluso hasta un evento en la Villa Luis Gil Pérez, y en esa Villa Luis Gil Pérez yo presenté miles de firmas precisamente ciudadanas en donde apoyaban la reducción de los diputados plurinominales. Yo no era diputado, pero hoy más que nunca, además que ya soy, pues estoy obligado precisamente a ser coherente con lo que hice cuando no lo era.
Adrián, vamos a escuchar a los panistas. Hay otro comentario que aportan el día de hoy. Carolina Díaz nos aguarda en línea telefónica. Vamos rápido con ella. Carolina. Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes a nuestro auditorio. En efecto, este día se refirió a la propuesta del diputado priista Adrián Hernández Balboa, la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, y es que en este sentido Francisco Castillo calificó como una trampa a la democracia la propuesta del legislador priista de eliminar algunas diputaciones plurinominales en el Congreso local. Escuchemos pues parte de la postura que toma en torno a este tema la dirigencia estatal del Blanquiazul. A mí me parece que ese tipo de propuestas representan una trampa para la democracia, que el principio de la representación proporcional se hace precisamente para que los partidos opositores que normalmente no tienen la voz en tribuna del Congreso lo puedan tener mediante el principio de representación proporcional. Al PRI se le hace muy fácil, en lugar de proponer que el gobierno federal, que es precisamente el gobierno del cual salen estos diputados del PRI, gaste eficientemente el recurso, entonces lo primero que se le ocurre es reducir precisamente a los diputados de representación proporcional. Comentarles, hubo auditorio, que Francisco Castillo también señaló que si bien lo que se busca es generar ahorros, lo que se debería hacer sería una propuesta que ayude a redireccionar el recurso que llega al Congreso del Estado. Aquí pues parte de lo que expone Francisco Castillo. Si lo que se trata de reducir el presupuesto, pues yo no he visto de los diputados, ni de los diputados de oposición, excepto la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional, que hayan hecho una verdadera propuesta de ahorro, de donde verdaderamente sí se está malgastando el dinero, que es de esos más de 50,000 millones de pesos que gasta anualmente el gobierno del Estado, incluido el Congreso del Estado, que eso sí pudiera generar muchos beneficios si se reasignan ese presupuesto. Pues ahí la postura del Partido Acción Nacional en torno a la propuesta del legislador priista. El reporte, Hugo. Gracias, Carolina. Pues se sumó un nuevo adjetivo, ¿no? Anticonstitucional, trampa a la democracia, dicen ahora los panistas. Pues mira, tienen facultad de poder presentar iniciativas, reformas, propuestas, el gobernador, los diputados locales, que en mi caso, los propios ayuntamientos, la Comisión de Derechos Humanos y los propios ciudadanos, determinando ciertos número de firmas, que si no mal recuerdo creo que es el 0.013% de la lista nominal. No hay ninguna trampa, una discusión, una propuesta, una reflexión. Creo que lo único tramposo sería precisamente que, excusándose en un tema de esta naturaleza, quieras proteger algo que piensas que te puede afectar. Quizás están pensando en algún personaje mañana que pueda estar por este tema de la vía de la representación proporcional, pero insisto, no la han leído. Pues yo lo que estoy diciendo no es que desaparezca, lo que estoy diciendo es que se disminuya, pero que además se analice perfectamente cómo se da esta distribución. Pero si me permite, para que quede claro que no es un asunto nada más del PRI, voy a leer lo que dice el Partido Acción Nacional, y a lo mejor lo que vale la pena es que se meta a internet ahí el dirigente y vea lo que dice. Bueno, vamos a ir a la pausa y ahorita lo leemos, Adrián. Muy bien, perfecto. Regresamos enseguida, faltan ya 13 minutos para las 2 de la tarde. ¿Necesita una olla, cacerola o vaporera?